y gracias por estar con nosotros. Y ven ustedes una cara nueva. Carlos Moya, pues será realmente nuestro moderador, y la razón por la que está aquí es porque nosotros queremos que ustedes tengan una voz para transmitirnos si lo que estamos hablando, si los conceptos son claros o no lo son. Y pues Carlos no está, digamos, no es un profesional de la salud, y pues es una gente más aterrizada que tendrá la capacidad en un momento dado de expresar las dudas que ustedes puedan tener. Queremos y los invitamos, por favor, a que tengan la libertad pues de expresarnos todas esas inquietudes, todas esas dudas, y créannos, Carlos las va a saber transmitir para que todo esto quede perfectamente claro. Pues Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Estimados aliados, ¿cómo están? Muy buena noche. Bienvenidos a este webinar de ya los miércoles, está siendo una tradición. Y el día de hoy nos vamos a un tema que ha sido muy solicitado por parte de ustedes, y nos referimos a la parte de nutrición funcional. Básicamente hoy el tema que vamos a tratar de desarrollar es: ¿nos envenenamos, alimentamos o nutrimos? Y esta es la parte de la nutrición funcional. Con ellos, ahorita tenemos a la licenciada Ronit Crujam, quien va a ser prácticamente nuestra exponente el día de hoy de este tema, que la verdad ha sido muy, muy interesante. Entonces, sin más preámbulo, doctor, ¿quiere usted platicarnos un poco de la introducción a este tema de la nutrición funcional? Sí, miren, yo quiero empezar primero que nada por recalcar la relevancia, la importancia de la nutrición. En primer lugar, bueno, pues es evidente, todo el mundo comemos, y si tenemos disponibilidad y acceso a alimentos, lo hacemos varias veces al día. Y sin embargo, a pesar de que es una acción tan cotidiana, no me dejarán mentir cuando les digo que hay una enorme confusión al respecto. Y no solamente esa confusión la tiene la sociedad en general, también los profesionales de la salud. Ustedes se acercan a sus médicos, no estoy hablando de sus nutriólogos, a sus médicos, y sus médicos, la mayor parte de las ocasiones, no tienen absolutamente ni la menor idea de lo que corresponde a una alimentación, ni podrán diferenciar un tipo de alimentación de otra, ni sabrán para quién aplica una y para quién aplica otra. Si se acercan ustedes a nutriólogos, seguramente habrán visto que cada nutriólogo tiene su estilo. Y entonces lo que trata es de imponer el mismo plan a todas las personas. Y la realidad es que eso no funciona así. Y lo escuchamos, de repente surge un libro, la dieta del metabolismo acelerado, o la dieta que tiene que ver con los tipos de sangre, o ahora es la dieta paleo, o es la dieta cetogénica, o es la baja en proteínas y alta en carbohidratos, o la del ayuno intermitente, y es un verdadero caos. Ya no sabemos ni qué comer. Y eso pues es lo que queremos clarificar. Y creo que uno de los principios fundamentales donde tendríamos que empezar es en aterrizar algunos conceptos, que quiero que Ronnie nos ayude un poco en esto, pero esa situación de las calorías, creo que por ahí es por donde debíamos de empezar. Y Carlos, a partir de esto, la palabra es tuya. Adelante, entonces. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, esto es cierto, ¿no? El cuentacalorías es bien complicado para nosotros, los mortales, porque siempre que vamos al nutriólogo, pues nos ponen una dieta calórica y nos dicen: no puedes comer más de tantas calorías. Híjole, se me convierte tan complicado seguir una dieta que, bueno, la verdad es un poco difícil. Pero bueno, platíquenos, doctora. Vamos, me gustaría, así como de lo general a lo particular, ¿qué diferencia hay entre la alimentación y la nutrición? Ok, muy buena pregunta, y es un concepto que sí tenemos que definir de entrada. Entonces, alimentación es simplemente la acción de lo que nos comemos, de lo que nos metemos a la boca. Puede ser desde algo súper sano o puede ser algo completamente contrario. O sea, podemos irnos y comer una Una hamburguesa y hamburguesa. estamos alimentando de McDonald's, Claro. pero también nos podemos comer una ensalada con 1000 vegetales y también nos estamos alimentando.
Ahora, ¿cuál es la diferencia de alimentación con nutrición? Nutrición ya toma en cuenta los nutrientes, más bien el contenido del alimento que te estás comiendo, o sea, lo que te estás alimentando. Entonces, Ok. la nutrición ya toma en cuenta que lo que te comes, los vitaminas, minerales y macronutrientes, que ahorita entro en eso, te nutre. O todo lo contrario. Entonces, si nos comimos la ensalada, pues entonces está llena de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, y todos son nutrientes buenos que nuestro cuerpo sí le gustan, los quiere, los necesita, entonces los absorbe. Luego, los otros nutrientes que tiene la hamburguesa, sí tiene ciertos nutrientes, pero no son los correctos para nuestro cuerpo porque puede tener aceites procesados, el pan también 100% es procesado, probablemente la lechuga y si es que tenía jitomate o algo así no estaba bien lavado, entonces también tenía pesticidas y la calidad de la carne tampoco no es la mejor. Entonces, también dentro de ese concepto se puede interpretar también como desnutrición, aunque estemos comiendo algo, nos puede desnutrir. ¿Por qué digo esto? Porque si es algo que no es bueno para nuestro cuerpo, pues entonces nuestro cuerpo tiene que dedicar mucha energía y sistema inmunológico y otra serie de moléculas para poder digerir lo que no pertenece ahí para poder eliminarlo. Entonces ahí es donde se consideraría un tipo de desnutrición porque no estamos consumiendo los nutrientes que realmente necesitamos para que nuestro cuerpo esté sano. Ok. Oigan, ¿qué les parece si antes de que entremos a tipos y un poco más específico a alimentación y en quién sí y en quién no, etcétera? A mí sí me gustaría clarificar una cosa y yo, vamos, cuando lo pusimos y los invitamos a ustedes a esta sesión, pusimos, ¿por qué somos ignorantes de esto? ¿A quién le conviene mantenernos en ignorancia? ¿Por qué? Y a mí sí me gustaría conocer la opinión de una nutrióloga, de Ronit, ¿por qué la carrera de nutrición está tan limitada? ¿Por qué está tan demeritada? ¿Y por qué simplemente se les conoce a ustedes como licenciadas en frutas y verduras? Bueno, ahí es opinión de cada quien, pero me gustaría empezar a resolver tu duda, más que nada para diferenciar la nutrición convencional con la nutrición funcional, que es a lo que yo me dedico. Entonces, la nutrición convencional, que es la que nos enseñan prácticamente en todas las universidades en México, si no es que en la mayoría del mundo, es simplemente a dividir macronutrientes. ¿Qué me refiero con macronutrientes? Existen nada más tres, que seguramente todos los han escuchado, que son los carbohidratos, lípidos, o sea, grasas y proteínas. Entonces, los carbohidratos son los que mayor aporte de glucosa, o sea, azúcar tienen, ¿ok? Lípidos, que son las grasas, alimentos que contienen grasas, y luego las proteínas, que normalmente la gente las ubica principalmente como productos de origen animal. Entonces, dentro de estos macronutrientes, nosotros nos enseñan a poder dividir por ciertos porcentajes que ya están bastante marcados. Por ejemplo, el más común es entre 50 y 55% de tu dieta que venga de origen de carbohidratos, un 15 más o menos, entre 10 y máximo 20 de proteína y luego el resto de grasas. Entonces, en base a esa división de porcentajes, nos enseñan a calcular calorías. Entonces, ¿cuántas calorías debes de consumir de carbohidratos, cuántas de grasas y cuántas de proteínas? Pero lo triste y lo frustrante de todo esto es que como yo tengo que cumplir con esa cantidad de calorías que yo lo calculo dependiendo de cada persona, porque sí se tiene que individualizar, si me falta, por decir, llegar a mi porcentaje, a mis calorías que necesito de carbohidratos, yo puedo meter una Coca-Cola, por así decirlo, o una dona, o cualquier cosa que le quieran llamar. Entonces, ¿por qué? O sea, si los quiero yo nutrir, por ejemplo, ¿por qué les recomendaría que sí pueden tomar una Coca-Cola o pueden comerse una dona o un pingüino, un gansito, llámenle lo que quieran, diario,
porque entra dentro de las calorías. ¿Ustedes cómo creen que el cuerpo va a asimilar ese alimento? Pues obviamente es un alimento sumamente procesado, sumamente alto en azúcares, en puros ingredientes que prácticamente son nefastos para el cuerpo. Entonces, aunque entre dentro de las calorías, pues literalmente me va a estar enfermando, me va a estar desregularizando otra parte del cuerpo que no es lo que necesito. Entonces, como tú empezaste, Carlos, o sea, el conteo de calorías es muy difícil y la verdad es muy agobiante. Entonces, lo que es nutrición funcional, no es que digo que las calorías no importan, pero son secundarias. Entonces, aquí en la nutrición funcional yo me concentro mucho más en la calidad más que en la cantidad de los ingredientes. Entonces, yo me concentro en consumir puros alimentos frescos, más de origen vegetal, nada procesado, y también me concentro a resolver el problema de origen. Entonces, uno dice, pues nada más mi problema es que no puedo bajar de peso, que es el más común. Bueno, y he tratado todas las dietas del mundo y ninguna me funciona. Pues entonces hay que ver qué dietas has tratado y también si ya trataste muchas dietas y no te está funcionando, hay que ver por qué no te está funcionando. Y ahí es donde hacemos, o sea, la nutrición funcional va en mancuerna con la medicina funcional. Entonces yo, por ejemplo, con mis aliados, yo trabajo en mancuerna con el doctor. Entonces no es obligatorio que tienen que verme a mí y al doctor, pero la verdad se me hace que es el mejor equipo. ¿Por qué? Yo no soy doctora, yo soy licenciada en nutrición. Entonces, el doctor me puede diagnosticar problemas de tiroides, por ejemplo, problemas de resistencia a la insulina, cosas que son sumamente comunes y esas son causas que no están dejando al aliado bajar de peso apropiadamente. Y ahí es donde yo entro. Entonces, hacemos unas dietas que ayuden esos problemas específicamente. O sea, sí quiero recalcar algo, la nutrición funcional individualiza todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No todas las dietas son para todo el mundo y no todas las recomendaciones y de lo que platiquemos hoy significa que ustedes lo deben de hacer, ¿ok? Es muy importante que lo consulten con su profesional de la salud, porque cada persona es un libro, es un mundo completamente diferente. Entonces, incluso con hermanos o hermanas gemelas, por ejemplo, se sabe que hay veces que no deben de hacer las mismas recomendaciones, ya sea médicas y nutricionales, porque cada individuo es completamente diferente. Entonces, sí hay que verlo de yo creo que sí, ok, yo creo que sí nos queda como muy claro, Doc, bueno, licenciada, perdón, esta parte de las dietas no son una receta de cocina, no es pongan 100 gramos de esto más otros 20 de aquello, es simplemente tiene que ser perfectamente individualizadas, ¿no? Correcto. Deben de ser individualizadas y obviamente tienen que estar supervisadas por un profesional médico, en este caso un doctor, y darle un debido seguimiento a través de usted, por ejemplo, un nutriólogo, un licenciado Ese en es un punto nutrición. importante porque también quiero compartir, ahorita se puso de moda las health coach. Yo también soy health coach, pero yo también tengo un antecedente de nutrición. Entonces yo puedo poner esos dos conceptos juntos. Entonces ahí no es que estoy peleada, pero mucha gente decide solamente ir con health coaches que no tienen una extensa sabiduría en el tema de nutrición y muchas veces, o sea, me han llegado muchos aliados que con problemas hormonales, resistencia a la insulina o etcétera, y muchos fueron ocasionados porque las head coaches les mandaron superfoods, por ejemplo, maca en una mujer que estaba menopáusica, por ejemplo, o que les dijeron que la quinoa era proteína, entonces comían proteína todo el santo día y pues obviamente subían de peso, cuando la quinoa no es proteína, contiene algo de proteína, pero se considera un carbohidrato. Entonces, son muchas cosas que no es una cosa por la otra. O sea, si quieren usar sus health coaches está de maravilla, pero siempre usen el mancuerna con un nutriólogo porque ellos saben
más a fondo de los componentes de los alimentos y cómo se comportan dentro del cuerpo y del metabolismo y los efectos que tiene. Yo quisiera hacer un breve comentario nada más en esto. Miren, o sea, si nosotros tomamos el tema de la nutrición, la alimentación realmente sana y el estado de salud, yo quiero que veamos esto como si fuera un rompecabezas. Y en ese rompecabezas no hay duda, hay dos piezas que son muy importantes. Uno es la nutrición, la otra es la actividad física, el ejercicio. Pero alrededor de esas dos piezas fundamentales hay muchísimas otras que tenemos que poner. ¿Cómo está funcionando la insulina? ¿Cómo está el balance del microbioma, de la flora intestinal? ¿Hay o no algunos problemas hormonales? Pueden ser hormonas tiroideas, pueden ser hormonas sexuales. Hay problemas de toxicidad. Hay problemas, por ejemplo, de algunos procesos químicos en el organismo de generación de energía. Entonces, si se dan ustedes cuenta, cuando abrimos este panorama y tenemos ese rompecabezas completo, ya no basta solamente hablar de nutrición y de ejercicio. Borren de sus mentes este concepto que nos enseñaron y que traemos desde niños, que el peso y la nutrición son solamente una cuenta y resta de calorías. Eso ya es cosa del pasado, eso ya sabemos que no existe. Tenemos que ver toda esta complejidad de elementos para entender precisamente lo que Ronita está comentando, la situación propia de cada persona. Eso es muy importante lo que dijo el doctor. O sea, quiero que entiendan un poquito más a fondo el concepto de por qué no contar calorías es suficiente. Entonces o sea, sí me ha tocado escuchar de nutriólogas que recetan que, por ejemplo, pueden comer en la tarde un snack que sea de 100 calorías o menos. Entonces, vamos a decir que alguien se comió una mordida de un Snickers, que serían equivalentes a 100 calorías, o el Snickers chiquito, o cualquiera de esos chocolatitos. Vamos a comparar esas 100 calorías con que se comió, a lo mejor, vamos a decir, 3 manzanas, que es bastante, o sea, muy poca gente se echa en una sentada 3 manzanas, que eso ya me puede llegar, o sea, me va a rebasar las 100 calorías. Entonces, ¿ustedes creen que va a tener el mismo efecto? 100 calorías de un chocolate a, por decir, 300 calorías de 3 manzanas, para nada. ¿Por qué? Porque esas calorías, aunque es nada más un número, 100 contra 300, pues el ingrediente y el contenido del alimento que consumimos va a tener efectos completamente diferentes. Entonces ahí es lo que decía, por ejemplo, el doctor. O sea, el chocolatito que nos comimos de 100 calorías, pues está lleno de miles de químicos, muchísima azúcar. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso nos va a disparar la insulina. ¿Ok? Entonces, si quiere ahorita que el doctor nos hable un poquito más, ¿qué pasa cuando hay picos de insulina? Y cuando comparamos con las 300 calorías de manzana, pues aunque la manzana sí tiene glucosa, o sea, tiene el azúcar de la fruta, que también es fructosa, pero también contiene fibra por la cáscara y muchos otros nutrientes. Entonces se absorbe mucho más lento que ese chocolatito de 100 calorías que nos comimos. Y aparte tiene muchos nutrientes. Entonces el cuerpo la va a asimilar, o sea, le va a caer mucho mejor esas 300 calorías que las va a metabolizar mucho más lento, entonces vas a tener chance de quemarlas y no acumularlas como sería con las 100 calorías del Snickers, que aparte trae efectos de, pues, quién sabe qué otros químicos y caramelos y colorantes y saborizantes artificiales que tiene, que esos ingredientes sí tienen un efecto también en el cuerpo. Oiga, Eli, a ver, creo que ahí, yo creo que sí tendríamos que tener como una guía nosotros de qué podemos y qué no podemos, qué podemos comer y qué no podemos comer. Yo creo que esto será un poquito más adelante, pero sí me gustaría que lo dejáramos en el tintero para que nosotros pudiéramos tener una guía como muy práctica de qué tipo de alimentos nos conviene tomar y en qué, a lo mejor hasta en qué horario, porque a lo mejor, no sé, quiero imaginarme, me puedo comer una quesadilla en la mañana, pero la quesadilla no me la puedo comer en la noche. No lo sé. O sea, pudiera ser. Igual y no. Pero, insisto, ese tipo de cosas sería interesante verlo. Interesante que usted nos lo clarificara
para que sea como que más fructífera, ¿no? Esta charla. Pero bueno, Doc, le paso el Oye, tema. oye, Carlos, y no solo eso, fíjense una cosa más. El mismo alimento cambia en el efecto nutricional dependiendo el método de cocción. Entonces, cómo preparamos ese alimento va a ser una diferencia. Y vamos a escuchar más de esto, pero déjenme darles un pequeño ejemplo. Arroz blanco. El arroz blanco caliente tiene vamos a decir, es una bomba para el organismo porque va a producir una elevación enorme, enorme de glucosa, de azúcar en la sangre, y va a forzar al organismo a tener que producir una gran cantidad de insulina para poderlo procesar. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con una cosa que se llama el índice glicémico de los alimentos, que ahorita si quieren comentamos de esto. Pero el mismo arroz blanco frío no se absorbe y entonces es un excelente prebiótico que favorece el crecimiento de la flora intestinal, un crecimiento sano de nuestro microbioma intestinal. Entonces, fíjense la complejidad de todo esto y que tenemos que tener presente en cada comida, en cada persona y precisamente para cada situación particular. Yo solo quiero hacer un hincapié, o sea, no se pongan nerviosos de, no, pues nosotros cómo tenemos que saber esto, o sea, ¿por qué vamos a saber esto? Para nada es sentido común, para eso estamos las nutrólogas, para orientarlos en qué deben de comer. La pregunta de Carlos, por ejemplo, ¿qué podemos comer, a qué hora, cuántas veces al día, en qué cantidades, etcétera? No les puedo dar yo una recomendación porque a lo mejor a ti, Carlos, no hay ningún problema con que estés cenando quesadillas, pero alguien que tiene un problema de resistencia a la insulina, por ejemplo, no debería estar combinando pues la tortilla ni con el lácteo y a lo mejor por decir también tiene colitis, entonces a ninguna hora del día se podría estar comiendo esa quesadilla, ¿me entiendes? Y si alguien también tiene problemas de pues insulina, a lo mejor es mejor para esa persona que no esté haciendo las colaciones o nada más haga una colación en vez de hacer dos colaciones, etcétera. O sea, las nutriólogas es muy importante que sepan ustedes que nosotros, el chiste es que nosotros nos adaptemos a ustedes. Entonces, puede que yo tenga aliados que me digan, yo necesito comer 7 veces al día. Perfecto. O sea, podemos comer desde 1 hasta 7 veces al día. Entonces, es cuestión de adaptarnos, ok, ¿qué vas a comer en esas 7 veces al día y más o menos cómo lo vas a distribuir? ¿En qué alimentos vas a hacer énfasis? ¿Cuáles vas a eliminar? Etcétera. O gente que me dice, a mí no me gusta hacer colaciones, a mí no me da hambre, me las tengo que comer a fuerzas. Para nada. Eso es otro mito que pues nos enseñan a todas a la universidad que tenemos que hacer 5 comidas al día. El desayuno, primera colación alrededor de media mañana, luego la hora de la comida, luego colación en la tarde y luego ya la cena. Hay gente que no las necesita. O sea, aquí lo más importante que ustedes entiendan es que necesito que ustedes escuchen a su cuerpo, ¿ok? El cuerpo es muy sabio y me va a dar todas las señales y me va a dar toda la información que necesita. Entonces, si ustedes no tienen hambre, por decir, no tienen que hacer la colación. Pero si ustedes se conocen y saben que si no comen cada 3 horas les da un episodio horrible de gastritis, bueno, entonces deben de comer algo para que no les dé ese hoyo en el estómago. Pero repito, o sea, es sumamente individualizado. No podemos tratar a todos por igual y dar las mismas recomendaciones a todo mundo. ¿Ok? Lo de métodos de cocciones que platicaba el doctor. Sí, también es muy importante ver cómo cocinamos nuestros alimentos. Por ejemplo, las crucíferas, si deben de ir crudas, si deben de ir ¿Cuáles, pasadas. cuáles, cuáles, ¿Qué cuáles son son los los crucíferos? Por crucíferos? ejemplo, el brócoli, por decir, que Ok. mucha gente me dice, la coliflor y el brócoli me inflaman muchísimo. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer algo. Si te caen pesados, entonces hay otros métodos de cocción que puedes hacer, los puedes triturar, se pueden hervir, los puedes consumir en sopa, por ejemplo, y no crudo para ver cómo los toleras. Si de plano no los toleras, pues entonces ese alimento no es para ti, aunque sea sumamente sano. ¿Ok? Eso es algo que también quiero que entiendan. Como ya hemos hablado de intolerancias a alimentos, múltiples veces me han salido aliados que tienen intolerancia a espinaca, a jitomate, a brócoli, aguacate, etcétera. Entonces, son A ver, alimentos. aquí nada más, Doc, perdón.
Y esto va muy de la mano porque ahorita dentro de nuestro chat box están precisamente haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de estudios nos podemos hacer para ver cómo estamos de salud? Obviamente en la parte de nutrición, y esto también va muy de la mano a nosotros dentro de Vitaplenus. Tenemos algunos estudios que se hacen en la clínica para darnos cuenta qué tipo de alimentos somos susceptibles o no. ¿Es correcto, Doc? Sí, pero a ver, y te regreso en un segundo la palabra a Ronit, pero miren, déjenme responder estas preguntas y también quiero responder a la siguiente del tipo de arroz y el tema de resistencia Es a insulina. correcto. También son preguntas que nos están haciendo. Miren, las pruebas convencionales de laboratorio no siempre arrojan información. Y déjenme darles un ejemplo. Voy a hablar de condiciones muy graves de salud. Voy a hablar de anorexia. Y hablemos de una anorexia profunda, importante, muy severa. Créanme que aún en esos casos, en muchas circunstancias, los estudios comunes y corrientes de laboratorio salen completamente normales. ¿De acuerdo? Ahora, número 2. Los valores de referencia que el laboratorio da no son lo que necesariamente utiliza la medicina convencional. ¿Qué quiero decir? La medicina funcional, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, nosotros podemos ver un resultado que según el laboratorio está en un rango perfectamente normal y nosotros en el contexto de la medicina funcional lo interpretamos sabiendo que es más alto o más bajo de lo que idealmente debería de ser. Número 3, las pruebas de laboratorio no se manejan por sí mismas. Tienen que ser parte de toda la evaluación de la persona. Entonces, si ya conocemos perfectamente a la persona, todos sus antecedentes, todos sus problemas de salud, los medicamentos y suplementos que está tomando, sus hábitos de vida, etcétera, etcétera, entonces es ahí cuando podemos interpretar estos resultados de laboratorio. Ahora, respondiendo concreto a la pregunta, ¿hay algunos estudios que nos orientan en ese sentido? Sí. Leyendo así como decía yo, de manera fina, podemos ver, por ejemplo, niveles elevados de triglicéridos o de glucosa o alteraciones en las pruebas de hígado, alteraciones en el ácido úrico, pero también podemos hacer algunas pruebas mucho más sofisticadas que nos permiten saber la reserva del organismo en los últimos 6 meses. Piensen en esto. Cuando ustedes hacen una prueba de laboratorio, esa prueba de laboratorio demuestra cómo estaban ustedes el día que fueron al laboratorio, pero no dice nada más. Si yo quiero conocer la reserva de 6 meses, entonces hay una prueba especial que me permite saber específicamente qué sí tiene el organismo, qué le está faltando y cuánto le está faltando. ¿Ok? Entonces, esta es una idea de cómo se puede evaluar, pero hay muchos estudios que de manera funcional nos permiten conocer esto. Incluso hay pruebas que nos dicen, a ver, este proceso químico, el que ustedes quieran, necesita ciertos nutrientes para llevarse a cabo. Ah, bueno, pues hay o no hay deficiencia de esos nutrientes y lo podemos medir. Entonces, hay muchas formas de hacer esto. ¿Ok? Ahora, yo quiero ¿Regresamos tomar, sí, estás adelante? preguntando mucho del arroz. Entonces, yo sé que el arroz es básico en la alimentación y más que nada en la alimentación mexicana. No hay ningún problema con el arroz. Como comentaba el doctor, pues sí dependiendo su método de cocción y a la temperatura a la que se consume, sí cambia el contenido de glucosa, o sea, de azúcar, que es prácticamente lo que más nos importa, principalmente en el arroz blanco. Entonces, el arroz blanco, o sea, es que extrañamente yo lo podría recomendar refrito, pero ¿a qué me refiero con refrito? Con muy poco aceite y con un aceite de buena calidad. Por ejemplo, puede ser, el que más me gusta es aceite de aguacate, que no tiene sabor y es el que aguanta más calor. Entonces, a la hora de que es refrito, se rompen menos los almidones dentro del arroz. ¿Qué es el almidón?
haz de cuenta que son muchas ramas de glucosa, o sea, muchas ramas de moléculas de azúcar. Cuando nosotros, por ejemplo, muchas nutriólogas mandan porque están a dieta comer arroz hervido. Es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Pues al hervir el arroz se hace que se rompan más estas cadenas de glucosa, entonces esté mucho más disponible la glucosa en el arroz. Entonces va a tener más glucosa, o sea, más azúcar un arroz hervido que un arroz refrito, ¿ok? Entonces sí cambian todo, o sea, esto es, cada alimento es completamente diferente. También las dietas, que es todo raw, que es todo alimentos crudos. Hay gente que le cae de maravilla y hay gente, yo me acuerdo que alguna vez fui a un retiro y es un cuate famoso que empezó con todo este concepto que se llama David Wolf, no importa, pero ahí nos dieron de comer pura comida cruda. A mí no me fue tan mal, no me sentí súper bien, pero yo me acuerdo que íbamos caminando y era en el Teposteco y la gente vomitaba a medio jardín. ¿Por qué? Porque no es para todo mundo, o sea, no tienen las suficientes enzimas, era demasiada fibra que a lo mejor no estaban acostumbrados, o sea, les cambió la alimentación radicalmente. Entonces, ahí repito, no es para todo mundo, ¿ok? Ok, eso es precisamente conocer y tener la evaluación del médico y la guía del nutriólogo. Ahí es a donde regresamos. Pues bueno, hay una pregunta respecto a la resistencia a la insulina. Miren, acuérdense por favor de una cosa. Primero que nada, y esto sí es un concepto que tenemos todos que tener claro, el azúcar en sangre, que es la glucosa, no solamente proviene de los carbohidratos. Todos los alimentos se convierten en azúcar, en glucosa. No importa si fue el pedazo de carne o el pedazo de queso, o sea, proteínas y grasas también por transformación química terminan en azúcar, ¿de acuerdo? En glucosa. Eso es lo primero. Esa glucosa es el combustible, es la gasolina primaria del organismo. Es lo que todas las células de nuestro cuerpo necesitan para llevar a cabo sus funciones. Ahora, ¿qué es esta insulina? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y no hay ningún otro órgano del cuerpo que la produzca, solamente se produce en el páncreas. Y tiene muchas funciones, pero hay dos funciones fundamentales. La primera de ellas es, hagan de cuenta que le abre la llave a las células para que pueda entrar la glucosa a su interior. O sea, la insulina estimula a receptores que tienen la capacidad de captar esa glucosa y meterla a la célula para que ahí sea utilizada como energía. La otra función fundamental de la insulina es formar depósitos de grasa. Y eso ocurre en todo mundo, ¿eh? No tiene que ver con el peso que tengamos. ¿Por qué? Porque durante el periodo de ayuno, cuando nuestro cuerpo no está recibiendo alimento porque estamos dormidos, no se detiene, todo sigue funcionando, todo sigue trabajando. Entonces, debimos haber creado una reserva de energía para que el cuerpo pueda trabajar durante ese periodo. Y esa reserva de energía la produce la insulina. Ahora, ¿qué significa resistencia a insulina? Cuando la cantidad de insulina que producimos o el efecto biológico de esa insulina no son correctos, o sea, si falta insulina o no funciona como debe de ser, entonces nuestro cuerpo responde aumentando la producción de insulina. ¿Y qué pasa? Lo primero que va a suceder es que empezamos a formar más depósitos de grasa. Vamos a engordar por tener mayor cantidad de insulina, ¿de acuerdo? Entonces, ese es parte de todo este concepto de resistencia que tenemos que entender. Y ahí viene otro tema importante que Ronit nos va a platicar un momentito, que es lo que se llama el índice glicémico de los alimentos. Entonces, adelante, Ronit, si quieres. Wendy, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias. Solamente un paréntesis en lo que acaba de decir el doctor. ¿Recuerdan el ejemplo que di de comer 100 calorías de Snickers con 300 calorías de manzana? Entonces, esas 100 calorías de Snickers nos van a hacer engordar mucho más que las 300 calorías de manzana, por lo que dijo el doctor, porque nos hace un pico de insulina. ¿Por qué? El Snickers, por el hecho que tiene caramelo, chocolate, bomba de azúcar, pues contiene un índice glicémico sumamente alto.
¿Qué es el índice glicémico? Pues la manera más fácil de explicar es la velocidad a la que entra la glucosa, o sea, el azúcar a la célula. ¿Por qué necesitamos que entre la glucosa a la célula? Sí, De hecho, no a la célula, a través del intestino a la sangre. a la sangre que eventualmente llega a las células, pero sí, Sí. es correcto porque luego se regula todo, dependiendo cómo estén los niveles de todos estos nutrientes en la sangre, es cómo se comportan nuestras hormonas, ¿ok? Entonces, si entra muy rápido, es, significa que entra mucha glucosa muy, muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas dice, híjole, tengo que soltar mucha insulina para sacar todo este exceso de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el exceso de glucosa en sangre se puede considerar tóxico, ¿ok? Entonces el cuerpo no le gusta y no funciona bien con un exceso de glucosa en sangre. Entonces el páncreas bombea muchísima insulina para sacar la mayor cantidad de glucosa posible en sangre. Las células pueden absorber poco a poco y lo que necesitan de glucosa, pero llega un punto que dicen, pues yo ya, o sea, yo ya no necesito más glucosa para mantener mis funciones normales andando, entonces pues la que no necesito no la absorbo y se quedan en la sangre. Entonces, lo que pasa es que como hay mucha glucosa en sangre, hay mucha insulina en sangre, dice el cuerpo, yo lo tengo que sacar de la sangre de cualquier manera y ¿cómo lo saco? Lo transformo y lo almaceno en grasa. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene el problema con, esto es cuando la insulina funciona acordemente, o sea, cuando no hay ningún problema de insulina, también podemos fomentar, crear más grasa cuando consumimos estos alimentos con un índice glicémico muy alto. Ahora, ¿qué sucede si tenemos resistencia a la insulina? Vamos a dar el ejemplo, a mis aliados siempre les doy el ejemplo de un pastel, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que son dos hermanas gemelas. Una tiene resistencia a la insulina y una no. Entonces, una se come un pastel entero y pues, o sea, no fue la decisión más sana, pero no va a engordar tanto. Pero la otra solamente puede comer una rebanadititita y va a engordar 5 veces más que lo que engordaría, o sea, la hermana gemela solo por comerse una rebanada cuando el otro se comió el pastel entero. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina lo que hace es que hace a nuestros receptores de insulina muy flojos. No es un problema del páncreas que no estamos secretando ni buena calidad ni suficiente insulina. Es que los receptores en las células de insulina están muy flojos. Entonces, hay insulina suficiente en sangre, pero les da flojera trabajar. Entonces, como no están trabajando, no se está, las células no están consumiendo la suficiente glucosa que está en la sangre. Entonces, repito, como hay mucha glucosa en la sangre, la mandan directo a síntesis de grasa. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho más hacer énfasis en qué nos comemos en vez de cuánto nos comemos. Nunca va a ser lo mismo una caloría de algún dulce que da un alimento de origen vegetal. Muchos me están preguntando, por ejemplo, ¿qué pasa si como fruta en la tarde o en la noche? Como les dije en el inicio, depende de cada quien. Si tenemos un problema de resistencia a la insulina, pues no, sinceramente no les recomiendo comer fruta en la noche o en la tarde. Y también recomendaría ciertos tipos de fruta. Recomendaría frutas que tienen un índice glicémico más bajo que, por ejemplo, unas que lo tienen súper alto, que son principalmente frutas tropicales, como el mango, que pues, ahorita es estación. Entonces, repito, o sea, tienen que platicarlo con sus nutriólogas, a ver qué sí se lo recomienda y qué no, y pues sí que sepa un poco pues, de estos temas, para que no nada más les manden una dieta de calorías y les manden mango en la noche cuando tienen un problema de resistencia a la insulina, más unas quesadillas. Entonces, sí, siempre tienen que estar trabajando con un profesional de la salud. Sí hay estudios que detectan la resistencia a la insulina, que sí no los miden, entonces nos dan más información. Si por alguna razón, ya sea económica o cualquier imposibilidad para realizar el estudio, igual podemos realizar una dieta de bajo índice glicémico, que esa es buena para todo mundo. Entonces son alimentos que no tienen tanto contenido de glucosa o que el contenido de glucosa se contrarresta, por así decirlo, se tardan en absorber si tienen más fibra, por ejemplo. Entonces, el arroz integral
como es integral, pues tiene un poco más fibra que el arroz blanco, entonces también se va a absorber más lento la glucosa. O si es un alimento, una fruta, pues hay que escoger frutas con mayor cantidad de fibra. O si vamos a consumir, yo qué sé, por ejemplo, una papa al horno, pues hay que consumirla con algo que tenga más fibra para retardar la absorción de la glucosa. Déjenme, perdón que me meta y sí me gustaría que Wendy también tome la palabra, pero yo les voy a decir lo que normalmente les doy como ejemplo a los aliados cuando estamos en consulta de este índice glicémico. A ver, vamos a tomar 5 alimentos. Un filete, un pedazo de brócoli, esta papa al horno que Ronita acaba de comentar, un buen pedazo de pastel y vamos a tomar fruta, por ejemplo, esa manzana. Pero vamos a calcular que son 100 gramos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? No más. Igual, 100 gramos, la misma medida, pero estos 5 diferentes tipos de alimentos. Ahora, el índice glicémico va a medir justo lo que dijo Ronit. ¿Cuánto va a subir el azúcar en la sangre? Y número 2, ¿cuánto tiempo se mantiene alta? Ese es el índice glicémico, es el cálculo de estos dos valores. ¿Cuánto subió y cuánto tiempo se mantuvo alto? Y ahora sí, tomando el ejemplo de Ronit, imaginen si va a ser lo mismo con el filete, con el brócoli, con la papa, con el pastel o con la manzana. Esas son esas diferencias. Ahora, simplemente para que lo tengan ustedes como una referencia. La referencia básica del índice glicémico es precisamente el azúcar. O sea, si yo tomo una X cantidad de azúcar, ¿cuánto va a subir mi nivel de glucosa en sangre? ¿Y cuánto tiempo se va a mantener alto? Nada más para que tengan idea y para responder a esta pregunta que le están haciendo de manera muy constante. El arroz tiene un índice glicémico más alto que el azúcar. Pero otra vez, ahora sí, no es lo mismo si es arroz blanco, si tiene fibra, si es arroz integral o arroz salvaje, cómo se cocinó, si es frío, si es ¿Con caliente. qué se come? Exacto. Bueno, perdón por la interrupción, adelante. Yo creo que antes, haciendo un paréntesis, lo más importante que aquí tenemos que entender es que tu alimento tiene que ser tu primer medicamento. Entonces, no es cuestión de que para estética o para bajar de peso o algo por el estilo. No, tiene que ser porque es para tu salud, para mejorar tu salud. Y bien dice la frase esta frase que decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Entonces es importante que entendamos que cuando nosotros decimos es que tienes que mejorar tu alimentación, no es simplemente un comentario que tiramos al aire, es porque sabemos la importancia que tiene esto para que diferentes procesos que se llevan a cabo en tu organismo, como lo de la insulina que estaba platicando Ronit y el doctor hace ratito, se puedan llevar de una mejor manera. Y aquí no estamos hablando de un tipo de dieta, porque realmente creo que aquí todos compartimos esta idea de que todas las personas tienen que llevar diferentes planes de alimentación. Dieta, y no digo dieta, me equivoqué aquí en decir dieta, porque dieta es lo que todos consumimos. Pero tiene que ser un plan de alimentación específico para tus requerimientos y para tus problemas de salud, si es que estás teniendo o estás empezando a tener, nos estamos dando cuenta en laboratorios. Entonces, la verdad, lo principal es que tu alimento sea tu medicina, entonces la mejor alimentación es que te nutra, sobre todo. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Wendy y así me hincapié que les mencioné al principio. Acuérdense que con la alimentación, primero que nada, o sea, en primer plano podemos prevenir N cantidad de condiciones y de enfermedades. Número 2, si ya las tenemos y ya las desarrollamos, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Llámele cualquier enfermedad, ya sea diabetes, ya sea cáncer, ya sea problema de tiroides, problemas de riñón, problema de hígado, etcétera. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer y podemos mejorar y se inicia siempre a través de la nutrición. Como dijo el doctor, comemos de 1 a 5, o hay gente que come hasta 7 veces al día. Pues claro que todas esas comidas van a afectar cómo nuestro cuerpo se comporta. Yo me acuerdo que alguna vez un aliado me dio la referencia, pues si quiero que mi cuerpo se comporte como un Ferrari,
pues no le puedo meter la misma gasolina que le metería a un bochito. Entonces le tengo que meter de la buena gasolina para que se comporte como un Ferrari. Entonces, pues es lo que tenemos que hacer. No digo que siempre tengan una alimentación al 100% y perfecta y se obsesionen, pero sí que siempre, que su alimentación base, o sea, la de prácticamente diaria, sí sea muy buena y sea así para toda la familia, no únicamente ustedes. Entonces, yo sé que hay muchísimas preguntas del ayuno intermitente, dieta cetogénica, pero podemos, si quieren, entrar ahorita en eso porque pues ya no tenemos tanto tiempo, pero hay muchísima información. A ver, licenciada, una pregunta. Cáncer. ¿Cómo se ve la nutrición o cómo es la nutrición funcional en pacientes con cáncer? Ok, esa pregunta es muy buena. En pacientes con cáncer, normalmente yo manejo una dieta de bajo índice glicémico, que sí sea bajo en carbohidratos y a lo mejor también ayuno intermitente y también que sea alcalina y alta en fitonutrientes. ¿Por qué? Porque pues para todas estas razones que te di, hay ciencia detrás de cómo hacer para vencer el cáncer, o sea, prácticamente las células cancerígenas, las células malas. No digo que te puedes curar con únicamente nutrición, pero sí se han visto gente que se revierten estos problemas de cáncer. Obviamente también depende el grado y el tipo de cáncer, pero siempre, siempre, siempre este tratamiento nutricional ayuda al paciente a que esté mucho mejor, porque pues está la teoría de privación pues, de glucosa y de calorías del cáncer, entonces estamos haciendo una dieta baja en glucosa simple, que es en carbohidratos, y el ayuno intermitente, etcétera. Pero repito, depende muchísimo de cada paciente y lo que esa persona tolera. O sea, sí hay que individualizar siempre. Oigan, este es un tema fundamental porque ustedes lo habrán escuchado, espero que no en lo personal, pero si alguien ha tenido contacto porque ha padecido o algún familiar que haya padecido cáncer, el oncólogo típicamente les dirá, coman lo que quieran, incluso llénense de azúcares y de postres y de dulces, porque lo que les interesa a los oncólogos es que la persona no baje de peso. Y ese es un terrible error. O sea, lo que Ronita acaba de decir en este momento, lo que nos dijo es, lo que nosotros tenemos que hacer es no alimentar a las células cancerosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que esas células cancerosas se desarrollen, crezcan, puedan expandirse y además tenemos que hacer que nuestro sistema de defensa funcione correctamente. Y esos son esos lineamientos que ella dio. Entonces, haciendo esos cambios, vamos a verlo de esta manera, le estamos quitando la gasolina a esas células cancerosas y estamos cambiando todo el entorno, lo que dijo, por ejemplo, alcalinizar la dieta. O sea, una dieta, si el organismo está muy ácido, y esto generalmente viene del consumo de carnes particularmente, entonces ese es un medio correcto para que las células cancerosas se puedan reproducir. Si alcalinizamos al organismo, por ejemplo, con una buena dosis, buena carga de verduras, las células cancerosas no se pueden reproducir. Entonces, este es un ejemplo de muchas de las cosas que se pueden implementar desde el punto de vista de la nutrición funcional. Aunado a eso, doctor, también hay mucha evidencia científica de que cuando hemos tenido estos cambios de alimentación, tanto una alimentación rica o muy rica en alimentos procesados o en azúcares refinadas y que subimos y bajamos de peso, eso también nos hace tenemos una mayor susceptibilidad de llegar a detonar cáncer en un futuro. Entonces, por eso es importante que si vamos a hacer un cambio de alimentación, tratemos de mantenernos. Nadie dijo de que nunca te vas a poder comer un alimento de alto contenido calórico o procesado, pero que siempre, o sea, es tu cheat meal, ok, cómetelo, vas a sentirte bien, ¿no? Te quitaste ese antojito, pero continúa con tu buena alimentación para que no vayas a detonar enfermedades como lo que es el cáncer, que está más que evidenciado que la alimentación es fundamental para que no llegues a detonar esta enfermedad. Correcto.
Ahora quiero entrar un poquito, más que nada, en dieta cetogénica y ayuno intermitente, pero empezando con el ayuno intermitente. Aquí yo sí lo recomiendo, repito, no para todo mundo, ¿ok? Entonces, con cada aliado que yo veo en consulta, vemos si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer y de qué manera se puede hacer. También es ajustar los horarios de cada quien para que sea la manera más fácil hacerlo. Entonces, un ayuno intermitente se considera propiamente a partir de 12 horas, pero, o sea, ayunar 12 horas no tiene tanto beneficio. Se ha visto que el mayor beneficio es a partir de entre la 14 como mínimo y lo mejor es 16, de 16 a más horas, ¿ok? ¿Por qué se recomienda tanto? Un ayuno intermitente hecho correctamente, ¿qué significa esto? Hecho únicamente con agua, ¿ok? Porque tiene dos grandes beneficios generales entre muchos otros, pero nada más como a falta de tiempo lo quiero explicar en general. Entonces el ayuno intermitente lo que hace es que le da una oportunidad al cuerpo de descansar un poco en cuestión de todo el metabolismo, porque todo el tiempo, o sea, estamos comiendo casi todo el día, entonces tenemos que darle un descanso al cuerpo para que se pueda también regenerar cualquier cosa que se haya desgastado. ¿Ok? ¿Quiere decir algo, doctor? No, no, adelante, adelante, sí. No. Entonces, ¿qué principalmente? Por ejemplo, el hígado. El hígado es nuestro órgano que se encarga, bueno, el principal órgano que se encarga de detoxificación de, pues, de todo lo que entra en nuestro cuerpo y a todo lo que estamos expuestos. Entonces, dejar de consumir cualquier nutriente, le das de cuenta que el tiempo y el espacio al hígado para también depurar y detoxificar todas las toxinas. Haz de cuenta que estaba muy cargado de trabajo y todo lo que no pudo hacer durante el día, pues en ese periodo de ayuno lo puede hacer. También le da oportunidad a las células a nivel de todo el cuerpo para regenerarse. Entonces, no es únicamente en el hígado, es también a las células. Entonces, por ende, también se empiezan a regular nuestras hormonas. Repito, no es para todo el mundo. Si hay gente que tiene problemas y tiene tendencia a hipoglucemiar, o sea, que se les baje el azúcar muy rápido, o problemas de gastritis, si dejan mucho tiempo en ayunas, pues no, esto no es para ti o no es para todo mundo con diabetes. Sí para algunas personas con diabetes, pero no para todo mundo. Entonces, repito, se tiene que súper individualizar. Muchas doctoras, nutrólogas, te dicen, sí te puedes tomar un café con leche de almendra y no pasa nada, con que no consumas nada de alimento. A mí en lo personal no me encanta dar esa recomendación porque supuestamente el ayuno se rompe con algo que sea mayor a 15 calorías. Entonces el café no tiene ninguna caloría, al menos que sea un café de Starbucks de caramelo o algo así, pero un café puro no debe tener calorías. Y si le agregamos un chorrito de leche de almendra, de coco, de cualquier cosa, sin endulzar, puede que nos queden dentro de esas 15 calorías. Pero el café ya tienes de cualquier manera ciertos nutrientes y también la leche de almendra. Entonces, cuando lo estamos consumiendo, sí estamos rompiendo con la parte de detoxificación, principalmente pues, del hígado y de todas las células. Con el segundo beneficio con el que todavía nos quedamos del ayuno intermitente, pues sí es la quema de grasas. Pero, repito, no es para todo mundo y se tiene que hacer de cierta manera. Entonces, el periodo de mejor hacerlo es hacerlo en la noche. ¿Qué me refiero con esto? Cenas más temprano y desayunas más tarde. ¿Por qué? Para no morirnos de día no morirnos de hambre durante todo el día, decir, no, pues tengo que ayunar 16 horas, entonces nada más desayuno o no desayuno y nada más me aguanto hasta cenar, pues no hay por qué tener que sufrir. Entonces lo podemos hacer en la noche. ¿Lo recomiendo a todo el mundo? No, no lo recomiendo a todo el mundo, pero lo tienen que checar con su profesional de la salud si ustedes están aptos para hacer un ayuno intermitente. Aunado a eso, Rani, también hemos visto que, bueno, estas dietas se están poniendo mucho de moda y que muchas personas a veces no logran tener los resultados que están buscando. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que, bueno, es que a lo mejor tú traes una alteración y la hiciste porque te dijeron de que a todo mundo le funciona. Y este es
el aspecto muy importante de nutrición funcional, de que es individualizado. No le vas a dar el mismo plan de alimentación o la misma cantidad de ayuno intermitente a una mujer que a un hombre, o incluso a dos mujeres, porque no van a tenerlo. Y como nos dejamos guiar muchas veces que por mercadotecnia, que el ayuno intermitente te ayuda en procesos de diabetes, te ayuda en procesos, pero también te puede llevar a detonar diferentes alteraciones como alteraciones del cortisol. Y ahí es cuando decimos, no, tú no eres, y si de por sí eres no eres candidata, y si de por sí eres una persona que ha tenido muchísimo estrés constante y crónico, pues el ayuno intermitente te va a ir fatal. Entonces no vas a obtener el resultado que esperas. Entonces es importante que mejor, antes de iniciar un plan de alimentación, vayamos con un profesional de la salud, con una nutrióloga, y que pues ya sea convencional o funcional, como tú gustes, y que también te hagan estudios de laboratorio, que vayas con un médico y que el médico diga, pues sí, eres apta para hacer estos tipos de alimentación, o no eres apta, o no te metas porque te va a ir fatal. Y eso es lo que no tenemos el hábito de la prevención, y antes informarnos si podemos o no. Claro. Y también... perdón, se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera... Quiero hablar nada más rápidamente de la dieta cetogénica porque dije que iba a hablar de esto. Entonces, dame un segundo, y si no les importa, extendemos esto 10 minutos, pero yo sí quisiera nada más aterrizar 2 puntos de lo que acabas tú de decir y lo que Wendy también acaba de decir. Miren, esta dieta del ayuno intermitente, aunque sea súper efectivo y aunque sea la correcta para la persona, no es una dieta de mantenimiento. Por favor, tengan esto muy presente. Es un periodo de unas cuantas semanas, después se descansa, se cambia el plan de alimentación y unos meses después se vuelve a implementar. Un ayuno intermitente manejado crónicamente y sin interrupción es terrible para la salud. Entonces, todos esos beneficios que podemos ver se pierden si no sabemos durante cuánto tiempo. Y un último comentario antes de que aterricemos algunos otros puntos, y yo no quisiera que cerremos esta sesión sin dar una verdadera recomendación general de alimentación, que eso sí es general. Pero nada más quiero aterrizar un punto. Solamente si ustedes ven, por ejemplo, el protocolo, y a mí no me gusta hablar de protocolos. Mencionar protocolo quiere decir que vamos a usar lo mismo en todo el mundo. Y eso es, insisto, ya lo hemos dicho 20 veces el día de hoy, eso es ajeno a la medicina funcional. Sin embargo, sí quiero dejar esto en claro. El Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, en su clínica, en Cleveland Clinic, sí hace un plan para todo mundo como punto de partida. Eso se llama dieta de eliminación. Y entonces ahí, sin importar de qué se trata, quién es la persona, qué tipo de problemas tiene, le dejan una indicación de dieta de eliminación a todos antes de empezar el proceso de evaluación. Esto tiene sus bemoles y lo hemos platicado Wendy, Ronit y yo. En Estados Unidos, la alimentación, por decirlo de alguna manera, es patética, es terrible. Nada más para que ustedes tengan una idea. La dieta americana se abrevia como SAD, SAD, triste. Esto quiere decir Standard American Diet. Entonces, ellos están partiendo de la premisa que todo mundo come mal. Y entonces a todo mundo le dan una dieta de eliminación como punto de partida. Ustedes, nuestros aliados, la gente con la que nosotros tratamos, son un reto bien distinto. Porque la mayoría de ustedes, bueno, a ver, Ronita, explícalo y dilo. No, a mí me ha pasado que de repente llegan aliados a la consulta que me dicen, tengo tal y condición. Entonces, ok, normalmente siempre hago una recordatoria de dieta habitual, que pregunto más o menos qué desayunan, qué hacen de colación, comen colación y cenan, para que yo me dé una idea de qué alimentos están consumiendo. Y me hablan de una alimentación perfecta, o sea, cosa que a lo mejor yo le hubiera recetado a cualquier otro aliado. Se toman un licuado verde en la mañana sin nada de fruta, que son puras verduras. Luego a media mañana a lo mejor comen unas nueces y unas verduras. Luego en la tarde siempre su verdura, su carbohidrato complejo de buena calidad, su proteína orgánica limpia, más aguacate, etc. Y
y tienen muchísimos de estos problemas. Entonces, tenemos que indagar a ver cuál es el origen de estos problemas y cómo los resolvemos. Porque, repito, o sea, pueden haber alimentos sanos que a la gente, que a ciertas personas no le estén cayendo bien y no los estén tolerando adecuadamente. Entonces, también por eso, repito, tenemos que individualizar en cada caso. No todo es para todo mundo. ¿Quieren ya entrar en la dieta cetogénica y ya recomendaciones generales? Entonces, dieta cetogénica cuando salió era, y bueno, y sigue siendo, la original es una dieta que es muy alta en grasas, relativamente alta o normal en proteínas y muy baja en carbohidratos. Entonces, esta dieta recomendaba muchísimo, por ejemplo, huevos con tocino, salami, cosas fritas, muchísimo queso, o sea, cosas que la verdad no son nutritivas. ¿Por qué? Porque también limitaba muchas verduras, porque sí las verduras tienen cierto contenido de carbohidrato, aunque la verdad es súper bajo y como tienen mucha fibra, la verdad, ese carbohidrato yo casi ni lo cuento. También depende de qué verduras, ¿ok? Entonces, esta dieta mucha gente sí la hacía, sí bajaban mucho de peso, pero a mucha gente le funcionó y a mucha gente también se sentía mal porque pues era muchísima grasa saturada y pues se enfermaron de otras cosas. Bajaron de peso, pero se enfermaron de otras cosas. La nutrición funcional lo que cuida es que cualquier tratamiento que hagas no hay un efecto secundario. Entonces, tratar todo a la vez, o sea, englobar todo, cuáles son todos tus problemas, porque a mí de nada me va a servir bajarte 10 kilos de grasa y que estés súper enfermo del hígado o con un descontrol severo de la diabetes, por ejemplo. O sea, eso no es ganancia. El chiste es corregir, nutrir, sanar. Entonces, eso es lo que nos concentramos. Ahora, hay otro tipo de dietas cetogénicas. Yo sí las manejo con muchos de mis pacientes, pero no la original. Yo hago una más que ya salió un nuevo término que es ketotarian. Entonces yo me baso en sí que sea baja en carbohidrato, a lo mejor no sumamente baja, pero baja, y que se enfoca más en alimentos de origen vegetal. Entonces sí eliminamos los típicos carbohidratos como arroz, maíz, pastas, etcétera. Pero como dijo el doctor, esto no es algo sostenible para de aquí a 2 años. O sea, tenemos que entrar en estas dietas, luego salir tantito para darle un descanso al metabolismo y luego volver a entrar si es necesario, etcétera. Entonces, por eso repito, siempre tienen que trabajar de la mano con un profesional de la salud. No porque leyeron el libro o la revista o en internet que esta dieta le funciona a todo mundo o a todos los artistas, no necesariamente significa que puede ser para ustedes. Puede ser incluso bastante contraproducente. Entonces, siempre hay que trabajar con algún profesional de la salud. Ahora, nada más para concluir, mi recomendación general, que es algo que todos aquí se pueden llevar a casa, es que su alimentación base, o sea, la del diario, se basa en productos de origen vegetal y de origen natural. ¿Qué me refiero con esto? Piensen como si en vez de ir a hacer las compras en el súper, nos vamos a ir al mercado. ¿Por qué quiero que hagan esta distinción? En el mercado normalmente no encontramos nada empaquetado. O sea, podemos encontrar el arroz, frijoles, restas leguminosas, puros frutas y vegetales frescos, carnes frescas, pesca del día, etcétera, porque son alimentos frescos que los compraron y acceden a ellos en la mañana y ese mismo día se tienen que vender. ¿Qué pasa cuando vamos al súper, que es lo que normalmente todo el mundo hace? Pues sí, nos vamos al área de frutas y verduras, compramos nuestras cosas frescas, pero luego está el pasillo de los panes, por ejemplo, y ya nos empieza a oler rico también la panadería. Entonces empezamos a comprar que el pan, que el cereal para el niño, que luego la leche y luego la barrita de granola porque me da flojera o no tengo tiempo para prepararle el lunch o picarle una fruta o una verdura. Y luego ahí están las papitas, pero también le gusta llevarse un pingüino siempre de lunch, o a mí me gustan los pingüinos, o las Oreo, X cantidad de cosas. Entonces, la recomendación básica es mientras menos empaquetado puedas, mejor. Si ya vas a consumir algo empaquetado, lee los ingredientes. Mientras más corta la lista de ingredientes, siempre va a ser mejor
y que siempre entiendas los ingredientes. Obviamente puedes comprar un paquete de frijoles que vienen embolsados en el súper porque el único ingrediente es frijol, pero es mucho mejor que compres eso a que compres una lata de frijoles refritos o algún otro alimento de ese estilo. O sea, cosas hechas en casa con alimentos de origen natural. Esa es mi mayor recomendación en general para todo el mundo. Yo lo único que quisiera agregar, Ronit, es que también cuando nos dejamos guiar, ¿no? Por, como tú dijiste, que lo ven en las redes sociales o videos de YouTube o lo que sea de estas dietas, es que a veces cuando decimos grasas, se va la gente a comprar chicharrones, que son alimentos procesados que realmente no te van a beneficiar y al contrario no vas a obtener este resultado. Entonces, es importante que cuando hagamos esto, lo hagamos con alguien profesional que sepa qué es lo que te está indicando y para qué te lo está indicando y que tú vayas a ver un resultado, obviamente. Entonces, y la alimentación, como tú dijiste, no tiene que, la mejor alimentación es la que no viene en bolsas ni en paquetes, es la que viene naturalita y que nosotros podemos consumir, las podemos adquirir en mercaditos o pues, supermercados o tiendas, ¿no? De este tipo. Correcto. Y Bueno, si cerramos sí, doctor. con un comentario. Sí. Bueno, Sí, miren. Dime, Carlos. Adelante. No, adelante, doctor, adelante. Miren, uno de los planteamientos que hacíamos es a quién le conviene que no sepamos sobre nutrición. Y esta pregunta, o esto lo dijimos al aire y es real, es auténtico. Quiero que tomen ustedes en cuenta una cosa. El hombre primitivo, nuestros antecesores, de lo que sabemos, consumían alrededor de 22 cucharaditas de azúcar en todo un año. O sea, ¿qué quiere decir esto? Era solamente aquello que podía provenir de fruta madura, que por supuesto era nada más de estación. Para 1800 se calcula que el consumo por persona de azúcar era aproximadamente 5 kilos en todo un año. ¿Ok? El consumo actual en los Estados Unidos va más o menos desde 65 hasta 85 kilos hoy en día. Es increíble la cantidad de alimentos que vienen adicionados de azúcar y no nos damos cuenta. Tomen ustedes en cuenta que el azúcar es más adictiva que la cocaína y los alimentos menos pensados vienen precisamente adicionados con ese azúcar porque esa es la forma en la que nos venden productos. Entonces, ¿se acuerdan de a que no puedes comer solo una? ¿Por qué creen que a que no puedes comer solo una? Pues porque viene adicionado de azúcar. Explíquense, por ejemplo, esto no es un dato de nosotros, es un dato de Mark Hyman en un libro precisamente sobre el tema de glucosa y diabetes, donde habla de la epidemia de obesidad y diabetes, que tiene una razón de ser, hay un momento histórico y tiene que ver con ciertos cambios en la alimentación y la introducción de ciertos productos para elaborar, por ejemplo, algunos alimentos, como por ejemplo los refrescos, pero él menciona que es más barato un Twinkie Wonder con todos los químicos que tiene y con toda la mercadotecnia que tiene atrás, que un tronquito de brócoli. Entonces, vean nada más la locura. O sea, nos es más barato consumir uno de estos alimentos procesados y nos tienen enganchados. Y lo que tenemos que hacer es regresar a nuestros principios. Una alimentación auténtica, real, sana, natural, fresca. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, Carlos. Doctor, licenciada doctora Wendy, pues les agradecemos el tiempo que nos regalaron el día de hoy y a todos nuestros aliados por haberse conectado. Muchísimas gracias y los esperamos en este sitio de charlas de todos los miércoles. Gracias y que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.